Buenas. Ahora quería hablar de la constitución de núcleos de soberanía popular en las condiciones actuales, para ir más allá del criticismo habitual, de las charlas de café y de todas estas cuestiones que hay un abuso muy grande de ellas y no llevan a nada. Tenemos que buscar un camino para ir constituyendo elementos de soberanía popular a partir de los problemas que en cada circunstancia tengamos delante de nosotros. Por ejemplo, cuando el asunto de la política sanitaria contra el COVID, la política sanitaria del gobierno, aparecieron dos posiciones. Una que quería basar la resistencia a esta política en defensa de las libertades y en contra de la vacunación obligatoria y todo esto en la existencia de unos cuantos notables, de unas cuantas notabilidades que funcionaban con vídeos en Internet. Y luego existía otra posición, que era la mía, que había que constituir núcleos de soberanía popular, de autodefensa, de defensa de las libertades populares en cada barrio, en cada pueblo, para que aquí, de ese modo, a partir de ellos fueran constituyéndose elementos para los futuros procesos revolucionarios en nuestro país. Esta posición no salió adelante, no tuvo prácticamente ninguna influencia, aunque yo la expliqué en varias ocasiones durante los 2 años de confinamiento total o parcial, pero bueno, la gente lo único que quería estaba con el asunto de no a la vacuna obligatoria y no al bozal, y no veía ninguna perspectiva en esa dirección. No sabía qué había que hacer, y entonces aquello siguió siendo pues grupos de notables, de gente importante que salíamos haciendo propuestas o incluso proponiendo movilizaciones en la calle contra los problemas que entonces había. A mí todo este mundo de notables y de jefes y jefecillos me molesta mucho, porque creo que lo que se tiene que hacer es una estructura organizativa, una estructura en la base que vaya siendo realmente operativa para lo que tenga que venir. ¿Qué ha sucedido? Pues que hace ya tiempo, hace ya 1 año prácticamente, que se pasó todo este asunto de las presiones en el terreno sanitario, y de ahí no ha quedado nada. La gente que se movió mucho entonces pues no ha conseguido nada. Todos los grupos por la verdad, porque esto de la verdad era muy gracioso, no se sabía la verdad de qué y sobre qué, pero decían que era la verdad, pero no la verdad para transformar la sociedad. Quienes tenemos una mentalidad revolucionaria, pues queremos hacer esto, ¿no? Queremos que, por un lado, no hay que estar en las instituciones, de ninguna manera, no solo como partidos políticos. Eso se lo dejamos a la extrema izquierda y a la extrema derecha, que son lo mismo en realidad, pero también gente que cree que en las instituciones de bajo nivel, como pueden ser los ayuntamientos, se puede lograr algo. A mi entender, no. A mi entender, lo que hay que hacer es establecer sistemas de concejo abierto en los barrios y los pueblos. Se ha hecho un llamamiento en el País Vasco a ir constituyendo batzarres, que como en euskera se dice al concejo abierto, locales. Esto es una idea excelente y yo lo apoyo, y entonces quiero que veamos cómo se puede generalizar. Si cada problema que surge lo tratamos como un problema en sí, como una cuestión que no es más que ese problema, nunca avanzaremos, porque siempre seremos una masa informe, desorganizada, con la cual el poder constituido, el Estado, el gobierno, las grandes transnacionales pues harán lo que quieran. Tenemos que acudir a un sistema de doble soberanía, de contrapoder o de doble poder. Y esto tiene que hacerse a partir de los problemas cotidianos, ¿no? Y estos son los que deben de hacerse cargo de las movilizaciones populares. Entonces, hago el llamamiento a constituir asambleas locales en todos los barrios y pueblos. Estas asambleas, estos concejos abiertos, tienen que disputar la soberanía a los ayuntamientos en el plano local. ¿Qué significa disputar la soberanía? Pues que evitar que el total de la soberanía sea de los ayuntamientos, pero hoy por hoy no es posible que el total de la soberanía sea soberanía concejil, sino que hay que mantener un ten con ten. Incluso pues se puede hablar todavía de concejos abiertos, porque serían núcleos muy pequeños de personas, pero sí se puede hablar de grupos pro constitución de estos concejos, pro concejos.
esto cambian las cosas, ¿no? Y es a partir de ahí donde, a medida que vaya creciendo la soberanía de la Asamblea Popular Gubernativa y decreciendo la soberanía de las instituciones estatales, podremos estar en condiciones de, cuando la situación actual de crisis general del modelo de sociedad actual se haga ya una crisis profunda, podremos intentar, digamos, sustituir lo que fue la soberanía del Estado por la soberanía popular. Esto es un asunto importante que tiene muchos elementos, es un asunto en apariencia fácil, pero en realidad muy difícil, tiene muchos elementos particulares de los que yo iré tratando uno con otro, ¿no? Esta es la situación anterior a 1812, la Constitución de Cádiz, pues lo que hace es convertir un sistema de doble poder y doble soberanía. Por un lado estaba el Estado, las instituciones de la corona, como antes se decía, de la corona, del rey, que era lo que entonces se decía más, se actuaba más en nombre del rey, y luego a partir de la Revolución Liberal pues se decía en nombre del Estado español o de la nación española, que viene a significar lo mismo, ¿no? Entonces esta situación de doble poder es eliminada porque las Cortes de Cádiz, que son un golpe de Estado de naturaleza militar, porque allí lo que triunfa todo el liberalismo, en Cádiz y en todas partes, en toda Europa, la Revolución Francesa es una militarada, es una acción militar que desemboca luego en el militarismo extremo de Napoleón. Pues entonces estas instituciones que había previamente, que eran una parte de poder la tenía el concejo, o sea, el vecindario, y otra parte de poder lo tenía el Estado, pues se convierten en un sistema de unipoder. El poder pertenece al Estado y nada más. La Constitución de 1812 y todas las que le continúan, con la excepción, una excepción más formal que real de la actual, también la Constitución republicana habló vagamente de concejo abierto, no recuerdo bien, pero parece que lo cita en algún articulado, pero sin ninguna operatividad ni significación práctica. La de hoy sí habla de concejo abierto una vez que habla de él, y luego remite a una ley orgánica que establece que los concejos serán viables en poblaciones de menos de 100 vecinos. Esto no lo tenemos por qué aceptar. Nos resulta totalmente inaceptable y tenemos que saltarnos la legalidad. Quiero decir que el principio de desobediencia a la legalidad, cuando esta legalidad no tiene criterios de justicia ni criterios de equidad, es justa. Hay incluso el derecho a la insurrección, que es un derecho antiguo, que forma parte de los derechos naturales de los seres humanos a los cuales nosotros tenemos que acogernos. Por supuesto, ahora mismo no hay ninguna situación insurreccional ni nada que se le parezca, pero sí una negativa a aceptar leyes injustas. Por lo tanto, cualquier pueblo, cualquier barrio, sea del tamaño que sea, con independencia de si son 100 vecinos o 100.000 vecinos, tiene que acogerse al sistema de concejo abierto si esa es su voluntad. Se debería hacer a través de un referéndum, barrio a barrio, pueblo a pueblo, en que se haga un debate abierto sobre si se quiere continuar con el sistema municipal, es decir, con los ayuntamientos partitocráticos, que no es más que un juego perverso, inútil y corrupto de los partidos políticos. Se quiere crear un sistema de concejo abierto, y si esto saliera por mayoría suficiente, pues se tendría que hacer y rechazar la legalidad del Estado. Esto naturalmente desencadenaría acciones represivas de toda naturaleza, pero bueno, eso ya sería un segundo momento, ya sería muy importante este logro. Esto no sería nuevo, de hecho, desde la aparición de las organizaciones estatales en el siglo XIV hasta el siglo XIX, se funciona así. Hay un poder estatal, como decía, un poder de la corona y un poder del concejo. Esta cuestión es eliminada en 1812 de un plumazo y ahora tenemos que volver a ella. ¿Para llegar a qué? Pues llegar a una situación en que la totalidad de la soberanía y la totalidad del poder de decidir esos aspectos legislativo, ejecutivo y judicial esté en manos del pueblo en un sistema de democracia directa. Es decir, este es el camino hacia la revolución constitutiva de un régimen de la democracia directa, y esto es posible de hacer mucho más cuando ya son muchos los barrios y muchos los pueblos en los cuales las instituciones de los ayuntamientos, es decir, la representación del Estado en estos pueblos, pues da síntomas de decadencia, de descomposición, de ausencia de medios económicos, de estar absolutamente desapegada de los vecinos. Y ahora se trata de ir a reforzar las instituciones populares que tenemos que ir creando.
Respecto al comunal, que todavía es abundante, no olvidéis que tenemos 7 millones de hectáreas, hay que insistir en el principio de no hay comunal sin concejo. Aquí, pues, hay que establecer una crítica muy fuerte a lo que es la Constitución española, tengo aquí un ejemplar, y a la Ley de Bases del Régimen Local, que es la ley orgánica que trata de este asunto, cuando dice, por un lado, que los bienes comunales son propiedad de los vecinos, no son bienes públicos, no, por tanto no son bienes estatales, sino son de los vecinos, pero no dice nada de cómo los vecinos van a ejercer su derecho de propiedad, que no puede ser otro sino con el sistema de concejo abierto. ¿Eso qué quiere decir? Que en cualquier lugar donde haya comunales, por ejemplo, pongamos un pueblo de 50.000 habitantes donde hay comunal, para su gestión ya tiene que haber un concejo abierto. Y si no, este asunto pues es incomprensible. Quiero decir que no voy a entrar en toda la lectura de la legislación de la Ley de Bases de Régimen Local, en lo que se remite también a la Constitución española. Ahora aquí no, pero en mi página, en mi web, podéis ver todo el asunto con las citas entrecomilladas de este asunto para hacer una reclamación, no al Estado, yo paso del Estado, pero sino a la gente, para hacerle ver, si tenemos comunal necesitamos concejo, y el concejo tiene que ser soberano, por lo menos en lo económico, sí o no, porque es ridículo y es un sinsentido lo que establece la Ley de Base del Régimen Local. Por lo tanto, allá os remito a mi web, que estará allí editado en una semana más o menos, un texto relativamente complejo, para que lo podáis ver, pero sencillo. Mi web es felixrodrigomora.org, o sea, felixrodrigomora.org, allí podéis consultarlo. Este asunto es importante porque plantearía dos cuestiones. Primera cuestión, los concejos tienen que funcionar como realidades soberanas en todas partes, donde el pueblo decida que es así, donde el pueblo decida que hay que desmantelar el ayuntamiento, se tiene que desmantelar. Y esto se puede hacer con un referendo local a nivel de pueblo, a nivel de barrio. En segundo lugar, es absurdo e incoherente lo que dice la Ley de Bases del Régimen Local. Si los bienes comunales son propiedad de los vecinos tienen que organizarse como asambleariamente, y esto se llama concejo abierto. Así pues, de hecho reconocen, aunque luego no lo quieren reconocer, que tiene que haber un ejercicio de la soberanía económica por parte de los vecinos políticamente organizados, y eso es a lo que hay que ir en un acto de alegalidad. Como todo esto es un galimatear de leyes mal hechas o de leyes hechas con muy mala intención, tenemos nosotros que donde ellos dicen Diego, nosotros decir digo, para que el proceso revolucionario avance. Si nosotros avanzamos, entonces la soberanía del Estado tiene que retroceder. Quienes hablan, ahora que está de moda hablar del comunal, pero se olvidan del concejo, están falseando lo más esencial de la institución comunal. Porque si tomamos documentos incluso de hace solo 30 años, nos hablan de bienes concejiles. Se emplea el término milicias concejiles. El concejo es lo importante, el comunal es la concreción económica del concejo. Por lo tanto, todos estos libros que se van por los cerros de Úbeda, porque son libros sinvergüenzas escritos por profesores en donde hablan 400 páginas sobre el comunal y no emplean ni una sola vez la expresión concejo, pues a estos libros tendremos que hacer una lista y establecer una relación de cómo ellos falsean, según los intereses del Estado, la cuestión del comunal. Porque el comunal es propiedad absoluta y omnímoda de los vecinos de cada municipio que se organizan en concejo abierto para ejercer esa propiedad. Y eso, una vez que ejercen la propiedad, por lo tanto, la soberanía económica sobre esos bienes, también ejercen la soberanía política sobre ellos. Y esto se realiza a través de los sistemas de milicias concejiles que pueden sonar muy tremebundos, pero yo me limitaría a que se establezca aquí de facto la legislación estadounidense sobre el derecho de los ciudadanos a portar armas, que se establecen en la enmienda número 2 de la Constitución de Estados Unidos. Por lo tanto, vamos a ver, aquí el monopolio de la violencia que se arroga al Estado es intolerable, es un monopolio intolerable que no podemos admitir, porque en Estados Unidos tienen un poquito más de vergüenza y un poquito menos de totalitarismo fascistoide y no dicen lo de
el monopolio de la violencia, porque desde el acto fundacional del país con la Constitución de 1878, daros cuenta, si ha pasado ya tiempo, ¿no? 150 años, pues ellos comprendían que el monopolio de la violencia por parte del Estado es una tiranía política intolerable que debe de ponerse en relación con lo que no debe hacerse, y entonces allí se estableció la enmienda número 2 con el derecho a portar armas. Así pues, tenemos que reivindicar, no es un momento de tener armas todavía por el momento, aunque si alguien quiere tenerlas de acuerdo a las leyes, pues haría muy bien en tenerlas, ¿no? Pero sí establecer sistemas de autodefensa de la soberanía popular establecida en el Concejo. Tenemos que seguir dando pasos, pues, para la recuperación de la totalidad de la soberanía de los vecinos en cada pueblo, en cada barrio, soberanía económica en la gestión de los bienes comunales, soberanía política que consistiría en la capacidad de dictar normas y elementos de acción política para que los vecinos participen cada vez más en el ejercicio de la libertad de expresión y la libertad de debate político, no quedando restringidos a la partitocracia, sino eliminando la partitocracia, y también en el poder ejecutivo, que se realizaría a través de sistemas, digamos, coercitivos, para que quien no respete las normativas legales y políticas del Concejo pues puedan ser punidos de acuerdo al derecho consuetudinario y penados conforme a este derecho. Tenemos que ir efectivamente ya en los próximos años a constituir sistemas de doble poder, haciendo que paso a paso el poder del Estado retroceda y paso a paso avance el poder popular. El proyecto Rendajo pues tiene que situarse en este marco, en el marco de nosotros estamos haciendo un trabajo por recuperar los valores silvícolas que se han perdido. Entonces, los núcleos que se construyen para la siembra de bellotas tienen también que ir en la dirección de constituirse en embriones del Estado popular, del autogobierno popular, para el autogobierno según los principios de libertad de conciencia, pluralidad, etcétera, que en su día se explicarán. Y esto tiene que ser en todas las cuestiones. Por lo tanto, tenemos que hacer a la legalidad actual 3 imposiciones. Pero, primero, no admitimos esta legalidad. Esto hay que decirlo abiertamente, no la admitimos, no la aceptamos. Es una legalidad que viene de un acto continuado de fuerza que es todo el siglo XIX. Esta fuerza empieza en las Cortes de Cádiz, que aquello fue un galimatías que nadie comprende, porque allí de los 350 parlamentarios o 450, ya no me acuerdo, pues eran elegidos a dedo. Prácticamente el núcleo más importante eran los militares, fue un golpe de Estado. Todas las revoluciones liberales son golpes de Estado militares, la francesa de una manera obvia y clara, pero luego después viene la italiana. En Alemania es Bismarck, el canciller de hierro, quien realiza la unificación de Alemania y la creación de lo que sería el entramado legislativo allí. Entonces tenemos que rechazar toda esta legalidad, es decir, no nos importa qué es lo que digan ustedes, sino nosotros tenemos nuestra legalidad concentrada en el derecho consuetudinario y no en el derecho positivo que viene directamente del derecho romano. Entonces ya he dicho que una vez negada la legalidad, vuelvo a recordaros que los concejos abiertos tienen que funcionar sin limitación en el número de vecinos. Nos saltamos los de los 100 vecinos y lo hacemos en todas partes, y reconocer que los vecinos son soberanos para constituirse en asamblea soberana y no para tener que ir a unas elecciones amañadas en las cuales los únicos que pueden presentarse son los partidos políticos a partir de una legislación caótica que se necesita mucho dinero. Hay por ahí cálculos de para ser concejal en un pueblo cuánto dinero hay que tener, dinero que aporta el Estado a través de los partidos políticos, pero aquí no. Entonces todo el sistema de democracia directa tiene que irse implementando ya. Entonces esto nos lleva a una nueva exigencia al poder mediático. Es decir, todo lo que ha sido nuestra historia y nuestro presente es borrado. No se habla del comunal y los libros que hay prácticamente al 99,9% falsean esta cuestión. La falsean porque olvidan
que el comunal es un acto de soberanía económica ejercido por los vecinos organizados asambleariamente. Entonces, haré una lista, si alguien me quiere ayudar, estupendo, de todos estos libros que falsean el asunto. Incluso Joaquín Costa, con todo lo que escribió su libro Colectivismo Agrario en España, olvida, entre comillas, empezar por el principio. Hay unos órganos soberanos que son los que manejan el concejo, se llama así, y estos son los que manejan el comunal. Pero él, ¿por qué lo olvidó? Porque él era un liberal, era un burgués, era un capitalista y no podía aceptar esto. Pero en la época, leyendo entre líneas sus libros y luego los libros que hicieron sus discípulos, vemos perfectamente cómo los concejos de facto en la clandestinidad seguían funcionando y han seguido funcionando todavía, hasta tal punto que fue en los tiempos de la dictadura de Primo de Rivera, al ver que después de 100 años de revolución liberal y de machaqueo represivo con la Guardia Civil no habían conseguido desmantelar el sistema de concejos abiertos, tuvieron que abrir la mano y admitir la legislación de Primo de Rivera que tenían existencia, es decir, que existían, lo que la Constitución de Cádiz negó y las constituciones que le siguen, y que podían cumplir alguna función jurídica, legal, en aquellos municipios de menos de 500 habitantes. Esto naturalmente quedaba en papel mojado porque la gente, incluso en ayuntamientos de 5.000 habitantes y de 50.000 habitantes, pues había un poder popular real que actuaba en paralelo y a veces en oposición muy fuerte frente a las instituciones estatales. Así pues, tenemos que hacer una exigencia al poder mediático, que es que se permita un debate libre sobre estos asuntos, que las televisiones, tanto las televisiones estatales y las televisiones privadas, permitan un debate libre, sereno, equilibrado. Por supuesto, los defensores del falseamiento de la historia y de la manipulación del presente pueden llevar a sus profesores funcionarios, a todos los que quieran, pero nosotros también podemos ir allí y establecer cómo son las cosas. A ver si ahora nos van a decir que no existen 7 millones de hectáreas de tierras comunales cuando el Estado reconoce 4. Incluso, ya sabéis que las quiere vender y las ha tasado, las tasó en el año 2010, hace solo 12 años, en 21.000 millones de euros, que ahora con lo que la inflación y tal, pues valdrían mucho más. Yo supongo que ahora ya se acercarían quizá a 30.000 millones de euros, que no es una cantidad pequeña. Pero el Estado, ¿por qué va a vender las tierras que son de los vecinos? Este es un asunto increíble. Es decir, el Estado puede vender con legitimidad las tierras de los vecinos. Entonces, ¿dónde queda la propiedad colectiva concejil? ¿En dónde queda? ¿Esto no es un robo? ¿No es un expolio? Claro que lo es. Entonces, que se nos permita debatir todo esto en una televisión serenamente y decir, ¿por qué cuando historiadores extranjeros como el canadiense David Basberg dice que la historia de lo que él llama los territorios castellanos, él confunde todo el territorio del Estado español, lo que llamamos España, con Castilla, no puede comprenderse desde el siglo XVI en adelante sin el sistema comunal? Entonces él escribió 2 libros que están... 2 libros y 2 o 3 artículos bastante interesantes. Basberg, como él no quiso avanzar más hacia allá, es decir, no quiso meterse en el siglo XV, en el siglo XIV, pero bueno, parte del siglo XVI, más bien de lo que es la privatización del comunal que realiza Felipe II, un poquito antes, porque es cuando más documentación hay y él pues no pensaba pasarse toda la vida aquí y entonces pues... hizo un acopio rápido de la documentación más florida y más abundante, pero también podría haberlo hecho igual en el siglo XV o incluso en el siglo XIV. Por lo tanto, necesitamos una lista de textos y libros que falsean lo que ha sido nuestra historia y nuestro presente, y que se nos permita un debate libre, un debate sereno, con estos profesores falseadores. Yo tengo mi lista hecha desde hace mucho y entonces pues me sería bastante fácil hacerla, ¿no? Pero también con todas aquellas organizaciones y personas que siguen cacareando, que se llaman anticapitalistas, que se llaman no sé qué, que se llaman incluso revolucionarios, pero vamos a ver, mirad, aquí el único régimen no capitalista que ha funcionado es la economía concejil, el único, y que sigue funcionando todavía. De hecho, el capitalismo aquí se crea a partir del golpe de Estado de las Cortes de Cádiz, destruyendo el sistema concejil. Otros anticapitalistas, pues su modelo, ¿cuál es? El de Corea del Norte. Ya sabemos en qué consiste el modelo de Corea del Norte o el modelo de China.
China está el Partido Comunista de China en el poder, que sigue haciendo impertérrito sus congresos. Creo que hace un año y medio hizo el 21 Congreso del Partido Comunista y siguen adelante. Pero nadie tiene duda de que China es una dictadura fascista. Corea del Norte ya es súper fascista, ¿no? Entonces sería muy interesante decirles a los que van de anticapitalistas de boquilla que nos dijeran cuál es vuestro modelo. Vuestro modelo es el de Corea del Norte. ¿Qué pensáis de la economía concejil? ¿Cómo podría funcionar el asunto? La economía concejil es excluyente con toda forma de gran empresa, gran capitalismo, circulación de mercancías a partir del Estado, enriquecimiento personal y todo esto, pero respetan las libertades individuales y es una economía moral. Así pues, tenemos a la vista debates muy interesantes, ¿no? Como me decía un amigo que era de La Cabrera, en la comarca más al oeste, en la provincia de León, me decía, lo bueno del régimen concejil en La Cabrera, que lo conocía bien, es que combina el comunal, o sea, los bienes comunales, los bienes de todos, con las libertades individuales. Esa es la clave y ese es el modelo que nosotros, como movimiento de la revolución integral, queremos poner. Y entonces tenemos que aplicar todo esto a las realidades del siglo XXI, pero no como algo bonito que miramos y nos reímos y decimos qué bonito, qué estupendo, sino como algo a hacer ya. No se hizo cuando el asunto de la pandemia, porque eso fue manejado pues, por gente muy deplorable y gente, muchos de ellos confidentes de la policía y gentuza varia. Pero ahora, cuando haya reivindicaciones y cuando haya luchas, tenemos que dar unos pasos adelante en esa dirección. Pero entonces, quienes ahora ignoran el comunal, pues que nos digan cómo se puede escribir nuestra historia sin citar ni una vez la palabra comunal, que es lo que hace la historiografía institucional a partir del señor Modesto Lafuente, que es el historiador del siglo XIX que crea el modelo historiográfico que todavía sufrimos. Y luego, pues en nuestro presente, ¿cómo podríamos hacerlo, no? ¿Cómo podemos lograr que el pueblo sea soberano a partir de sistemas de democracia directa? Que el sistema concejil es solo una forma de democracia directa, ni más ni menos, ¿no? Todo esto nos serviría para hacer la ordenación del territorio municipal desde el concejo abierto soberano. Es decir, si el concejo es soberano, entonces puede ordenar el territorio. Y esto llevaría a cuestiones bastante interesantes, ¿no? Como sería, por ejemplo, pues la ordenación de la economía en el terreno local y en el terreno comarcal. Porque una vez que en el terreno local ya se han constituido instituciones soberanas de democracia directa, el siguiente paso es constituir las derivadas de ellas en el terreno comarcal. Igual que en un pueblo, en una ciudad grande o en un pueblo grande, si tenemos en un barrio que ya se ha constituido allí un sistema comunal o procomunal, entonces lo podemos generalizar a toda la ciudad, por grande que sea, o a todo el pueblo, por grande que sea. Entonces, esta cuestión nos permitiría, por ejemplo, pues ordenar la vida económica de acuerdo a los intereses fundamentales de la gente, cortando con las empresas transnacionales instaladas allí y también con empresas estatales o con sistemas estatales en los cuales los vecinos no tienen ninguna participación, porque desde el punto de vista de la base de la sociedad tan capitalista y tan burgués y tan estatal, es una empresa privada como una empresa del Estado. Cuando daros cuenta la cantidad de empresas que tienen participación, el 10%, el 20% de su capital es propiedad estatal, el 30%, ¿en qué se diferencian realmente? Es que no hay explotación en las empresas del Estado, lo que llaman empresas públicas, la izquierda, pues entonces este es el asunto. Porque recapitulemos, desde el punto de vista económico, aquí hay tres modelos. El modelo, digamos, Corea del Norte, que consiste en pues eso, pues un capitalismo de Estado feroz que no respeta a las personas ni respeta nada y que encima es altamente ineficiente, que es lo que defiende la extrema izquierda. Es modelo China, modelo Corea del Norte, lo que fue el modelo de la Unión Soviética. Ellos siguen todavía llorando por Cuba, cuando la economía cubana pues solo se diferencia en muy poquitas cosas de lo que es Corea del Norte. Quien quiera ese modelo, que nos lo diga abiertamente, ¿no? Que nos lo diga. Luego está el modelo socialdemócrata, que es mantener el capitalismo entregando limosnas y sobornos y corruptelas a la gente, que son pequeñas migajas
caritativas, la caridad de Estado, como ha sido, por ejemplo, el ingreso mínimo vital, que no es nada más que una corruptela que no ha llegado a nadie, que no ha resuelto los problemas económicos tan graves que tiene la población. Daros cuenta que la cuarta parte de la población de nuestro país está por debajo de los niveles de pobreza y otra cuarta parte está en el límite, un poquito arriba, un poquito abajo de lo que es los niveles de pobreza según los estudios que se hacen de esto. Así pues, ¿en qué ha contribuido todo esto? En nada. Entonces estas limosnas, limoslitas pequeñas, que es lo propio del pensamiento socialdemócrata, de los procedimientos keynesianos, que no sirven para nada porque esto, bueno, pues se lleva haciendo montones de años y no ha creado nada más que una sociedad como la actual, que se está desbordando. Mucho más cuando el estado de bienestar está semiquebrado. Daros cuenta que por más que se tire de él, ya no es posible. Luego, entonces tenemos que buscar otros procedimientos y otras fórmulas en otras direcciones. Y la sociedad concejil del pasado, que en algunos pueblos todavía es del presente, porque todavía puede haber hasta un centenar de pueblos donde la economía concejil funciona bastante bien. En su día haremos una lista de los pueblos estos. Hace poco, por ejemplo, me ha llegado una lista de pueblos de Extremadura donde los bienes concejiles no son algo simbólico ni un recuerdo del pasado, sino tienen una presencia y una realidad potente y fuerte, ¿eh? Y en algunos casos desempeñan una función muy importante en el abastecimiento de los vecinos en sus necesidades básicas. Para la ordenación del territorio, desde el poder municipal, hay que dar un paso previo, que es recuperar las relaciones de buena vecindad, cooperación y ayuda mutua entre los vecinos. La buena vecindad es un factor colateral añadido imprescindible del sistema concejil. El sistema concejil no es un conjunto de gente desalmada que se reúne allí para pegarse unos con otros, sino es un sistema que funciona a partir de criterios morales muy rigurosos, criterios políticos. Ya sabéis que el derecho consuetudinario se diferencia del derecho positivo en que está muy cercano a los criterios morales. De tal manera que muchos tratadistas de derecho consuetudinario lo confunden con los criterios morales y tan pronto te establecen una norma de este derecho como un criterio moral, asistencial, de ayuda mutua, de cooperación, todo esto. Por tanto, tenemos que recuperar la vecindad. Ahora mismo no hay vecindad. No casualmente, para el mantenimiento del capitalismo, las relaciones de vecindad han sido destruidas intencionadamente. Entonces, hecho este paso de recuperación de la vecindad, tenemos que ir, por ejemplo, a partir del proyecto Rendajo, la ordenación silvícola y medioambiental del territorio municipal. Es decir, ¿cómo tendría que ser ese territorio? ¿Cómo podría hacerse para que funcionara? Entonces, aquí aplicar los criterios del derecho consuetudinario y la potestad ejecutiva, que darían lo que podríamos llamar milicias concejiles. Tengo que decir una cosa, hay un amigo que está trabajando en la traducción del inglés al castellano de un libro sobre las milicias concejiles hispánicas en el medievo, y puede ser que nos animemos y hasta lo editemos. Es curioso que un libro que se publicó en Estados Unidos, es un libro gordo de 400 páginas, que se dedica a este asunto, a estudiar este asunto, pues aunque no lo entiende bien del todo, pero bueno, por lo menos da muchos datos, pues entonces resulta que no ha sido traducido al castellano. Qué curioso, ¿verdad? ¿Por qué no habrá sido traducido? Preguntáronlo. Bueno, pues en realidad la enmienda segunda a la Constitución de Estados Unidos sobre el derecho a portar armas no es más que una aplicación a las condiciones de Estados Unidos en el siglo XIX del criterio fundamental que aquí hubo respecto a que la soberanía individual y las libertades populares no son tales si el pueblo no está armado. Entonces eso se llevó allí, porque os tengo que decir que los padres fundadores de Estados Unidos conocían bastante bien la historia de nuestro país. Jefferson mismo recomienda a un sobrino suyo que estudie cosas sobre España, incluso le recomienda que aprenda el idioma castellano para poderlos estudiar. Y esto pues en una época que es exactamente, pues me parece que es un texto del año 1815 o 1817, bueno, lo podéis encontrar en la traducción que hay de las obras de Thomas Jefferson, que se llama Autobiografía. Entonces, en su momento habrá que ir a una constitución formal del Poder Ejecutivo del Concejo Abierto en cada pueblo, que sería la constitución de un sistema de autodefensa inspirado en las milicias concejiles de nuestro medievo.
Esto no es ahora el momento de hacerlo, pero se irá y tenemos que ir en esa dirección porque el poder necesita un elemento de autodefensa, un elemento de fuerza. Esto es de sentido común, y ya os lo dice el refrán, creo que esto es una cosa sacada del latín, que dice: la fuerza constituye derecho. Es decir, el derecho, las leyes, las normativas legales no son nada sin la fuerza, son solo papel mojado. Y entonces este asunto, cuando nos enfrentamos a un estado policial monstruoso que está formado por 300.000 policías, más luego toda la policía privada de las grandes empresas, pues tenemos que hacerlo sí o sí. Luego estaría la ordenación económica del territorio. Es decir, la ordenación económica del territorio se haría sobre la base de unos puntos que serían: primero, autosuficiencia. Lo que un territorio produce tiene que ser principalmente para ser consumido en ese territorio. No se puede exportar, no se puede convertir en mercancía mientras las necesidades de ese territorio no estén cubiertas. Pero eso al mismo tiempo quiere decir que ese territorio tiene que saber explotar bien sus cualidades, no como ahora, que para que a algún centro productivo a 500 kilómetros donde nosotros vivimos le vaya bien, se ha arrasado toda la producción local. Es importante saber el estudio que se hizo en Usurbil, en la provincia de Guipúzcoa, en un pueblo que no sé exactamente, pero debe tener como 15.000 habitantes. Pues allí se vio que todos los bienes básicos alimenticios, horticultura y tal, podían autoabastecerse el pueblo a partir de los terrenos comunales y los terrenos privados, que muchos de ellos están sin uso, porque claro, ya sabéis que las grandes empresas, las grandes superficies no compran lo local, sino que tienen abastecedores a cientos de kilómetros y luego llevan allí. Y estas tierras están abandonadas. Este estudio es interesante y algún día lo recuperaremos, ¿no? Para convertir cada territorio en autosuficiente. Nunca puede ser autosuficiente, pero sí bastante. Luego, en segundo lugar, tiene que haber los intercambios de bienes autorizados por el Concejo Abierto y han de basarse en el intercambio de trabajo equitativo. O sea, bienes que produce un pueblo se intercambian con bienes que tenga otro pueblo, otro barrio, de tal manera que así ya se quede fuera de lugar el sistema de comercialización en las grandes superficies, que es uno de los pilares fundamentales del capitalismo. El día que hagamos esto, el capitalismo les estaremos un golpe enorme, y no es el más importante, porque ahora diré cuál puede ser el más importante. Las empresas transnacionales y las grandes superficies que operen a nivel local y a nivel comarcal serán advertidas que no son aceptadas, que no son bienvenidas, y se les podrá imponer incluso una sanción por existir, que sería algo así como un impuesto concejil, y se intentaría que fuera el Concejo Abierto el que cobrara ese impuesto y no el municipio. Esto naturalmente nos llevaría a un enfrentamiento abierto fortísimo con las grandes superficies, que ya sabéis que es lo peor del capitalismo comercial actual. Pero se podría intentar en lo que sería un proceso de ataque y retroceso, de exigir, y si no podemos hacerlo nos echamos para atrás, esperamos que lleguen las condiciones, lo intentamos, un forcejeo que puede durar años, pero que en ese forcejeo es como se va a constituir la capacidad de las gentes, de los individuos y de las sociedades para constituirse en entidades soberanas ajenas al capitalismo. Pero ¿cuál sería el golpe rotundo al capitalismo? Pues la construcción a través de la ayuda mutua de las viviendas a partir de los bienes que existan en cada población y en cada comarca. Entonces esto dejaría de ser un negocio. Daros cuenta que la construcción de viviendas ocupa una parte muy importante del PIB, del Producto Interior Bruto. Es decir, cuando hace solo 100 años era pequeñísima, porque los sistemas de ayuda mutua ajenos al mercado y ajenos al Estado, la gente se ayudaba, cogía piedra, cogía ladrillos, los cocía y tal. Y entonces esto no estaba al margen del capitalismo, y cada cual se hacía su casita, mejor o peor, algunas muchísimo mejores que los pisos basura en que vivimos la mayoría de nosotros. Pues entonces todo esto hacía que pues bueno, el capitalismo no pudiera desarrollarse. Ha sido muy recientemente el sistema de hipotecas de las viviendas lo que ha hecho que el capitalismo dé un salto adelante colosal. Si se vuelve otra vez al sistema de sobreterrenos
comunales, construir las casas por los sistemas de ayuda mutua, ese sería un golpe devastador para el capitalismo y tenemos que ir en esa dirección porque además este sistema de ayuda mutua nos construiría como sujetos morales, sujetos físicamente desarrollados, personas que saben convivir y demás cualidades morales que necesitamos para convertirnos en sujetos libres. Nosotros ahora mismo no podemos ser sujetos libres porque no tenemos las capacidades para serlo. Necesitamos construirnos como tales en un proceso que pueden durar décadas para ir elaborando todas estas medidas que voy diciendo, ¿no? Pero esto se ejerce a partir de los elementos de soberanía que ya vayamos conquistado. Será un plan también para el fomento de la pequeña empresa, tanto industrial como agrícola, en el plano local y en el plano comarcal. La pequeña empresa de servicios, el pequeño negocio, el autoempleo, la pequeña industria, la artesanía, todo esto para producir todos los bienes necesarios en este espacio. Nunca serán todos, solo serán una parte, pero ya sería mucho que se produjera el 50% de los bienes necesarios. A partir de cosas que hoy se hacen como un juego, desgraciadamente, como es el bricolage, por ejemplo, o gente que es muy manitas, que sabe hacer muchas cosas que podría convertirlos en procedimientos de intercambio o procedimientos para enseñar trabajos y oficios a gente que lo hiciera por necesidad. Hay amagos de esto como son los huertos urbanos, pero como han caído en manos de una gente vaga y perezosa que no quiere empuñar la azada y trabajarlo duro, los huertos urbanos han quedado en nada. Nosotros tenemos también que tener una ética del trabajo y del esfuerzo. Si queremos salvarnos del capitalismo, tenemos que hacerlo duro y desde luego ya se ha acabado el tiempo del bla 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 anticapitalista, que es nada. Ahora mismo a la gente que vaga el bla 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 anticapitalista, yo mismo en mi web les iré citando por nombres y apellidos y diciendo que nos expliquen cuál es el camino para terminar con el capitalismo. Y si su bla bla es solo bla bla, entonces los denunciaré como anticapitalistas de boquilla y procapitalistas de actos. Tenemos que buscar una vía para salir del capitalismo, una vía para hacerle frente al capitalismo en el plano general. Las inversiones se tienen que hacer no pidiendo crédito a los bancos, sino a través del propio ahorro. Son pequeñas inversiones con una tecnología elemental, sencilla y fácil que permita resolver las necesidades básicas de la gente. Luego también se pueden hacer cuestaciones, eso se ha estado haciendo y se hace todavía en algunos pueblos, se ponen industrias locales a partir de ayudas de los vecinos que entregan una pequeña cantidad a una persona de su confianza, si son 50 o 60 vecinos, para que cree una industria en beneficio de todos y luego a esta gente se le revuelve su dinero. Hay gente que no quieren nada, que quieren cero interés, solo el dinero devuelto sin ninguna aportación y otros pues ponen una pequeña cantidad que se devuelva la cantidad que prestaron más un 3% anual o un 2%, es legítimo esto y se les puede devolver igual, ¿no? Si todo se hace con honradez, si se hace de una manera decente y todo es cabal, podremos ir creando todo un tejido, una pequeña industria, una pequeña artesanía, una pequeña agricultura que vaya dejando en un lugar secundario y subordinado al capitalismo. El capitalismo hoy es muy endeble. Si le vamos quitando estas ganancias, las ganancias de las casas, las ganancias de la alimentación, las ganancias de los pisos, las hipotecas, se puede venir abajo en cualquier momento. Daros cuenta que ya se vino abajo en la crisis de 2009-2014. Sobre el autoabastecimiento energético, pues hay que buscar soluciones a partir de lo que pueden ser los sistemas que se usaron en el pasado con los molinos convertidos en fábricas de luz, etc. El principio principal tiene que ser la reducción radical del consumo. El consumo energético que hay ahora es espantosamente elevado, no tiene ningún sentido. Yo cuando estuve en el colectivo Los Amigos de Luz, hace ya 15 años, pues entonces ahí ya establecimos que la solución verdaderamente a los problemas energéticos es reducir el consumo energético. Me acuerdo que decíamos un 10, un 15% y puede funcionar la industria, la agricultura, pero lo que no puede hacerse es lo que estamos ahora haciendo. Es patético, por ejemplo, lo que se hace con los pisos nuevos que tienen paredes de 10 centímetros. ¿Quién puede soportar eso con veranos llenos de calor e inviernos que... Claro, ya hace ni muchísimo menos el frío que antes. Claro, el consumo energético en los veranos es tremendo. Entonces hay que acudir de nuevo a los sistemas constructivos del pasado, donde en Castilla las casas tradicionales tenían unos muros exteriores entre 90 centímetros
y 1,10 m. Entonces eso les daba una solidez térmica, una inercia térmica que era perfecto. Cuando entras en estas casas casi es como entrar en una cueva, porque en pleno verano entras allí y la temperatura cae de golpe pues 15 o 20 grados desde la parte exterior a la parte interior, y no hay que usar pues todos los sistemas de aire acondicionado y tal, que son los que ahora gastan tanta energía, ¿no? La construcción de talleres comunitarios tienen que ir a aquellas necesidades fundamentales, como es la ropa y la vestimenta. En segundo lugar, el calzado. En tercer lugar, los muebles básicos. Y en cuarto lugar, el menaje del hogar. En una situación en que el megacapitalismo belicista y militarista actual está yendo por unos caminos que nadie entiende en qué van a acabar, porque esto ahora mismo lo que estamos viendo es una guerra planetaria, los preparativos para una guerra planetaria entre los dos bloques imperialistas en pugna. Tenemos que buscar salidas de esta naturaleza, porque quizá no quede más remedio cuando los problemas de escasez, de pobreza, se hagan verdaderamente graves. Y eso no va a ser dentro de 100 años, sino puede ser que dentro de unos pocos años. Así pues, las necesidades básicas tenemos que satisfacerlas según los métodos de la economía concejil. Quería decir que esto es para una vida sencilla, una vida austera, una vida sin lujos. En los últimos 50 años, en este periodo desgraciado y horrible, donde el capitalismo, pues a partir de su reconstrucción, su recomposición en los años 60 del siglo XX, pues creó cosas aberrantes. A mí siempre me han parecido horripilantes, por ejemplo, estos chalés que, bueno, están por ahí por todas partes, que tienen piscinas tremendas. Yo digo, ¿no sería mejor dedicar el agua de las piscinas a llevar un huerto? ¿No sería mejor que esos chalés, que son luego patéticos, tuvieran 2 o 3 espacios que fueran talleres donde se pudiera trabajar, producir bienes en el terreno artesanal o pequeña industria, ensayar maquinaria sencilla, maquinaria de uso sencillo, herramientas sencillas y elementales para producir bienes sin tener que usar el mercado, sin tener que acudir al mercado, sin tener que enriquecer a los bancos, a las grandes empresas? Todo esto ha sido algo que se ha ido haciendo en los últimos 40 años, paso a paso. Se nos dijo, por ejemplo, que el trabajo era horrible, que provenía de la palabra latina tripalium, que era un sitio de 3 palos donde se ataban los esclavos, lo cual es mentira, eso no es así. Y entonces que lo que había que hacer era gozar y disfrutar. Entonces se crearon todas estas segundas residencias que a mí siempre me han parecido espantosas, porque yo siempre he creído que la derrota del capitalismo tiene que surgir de una economía eficiente en la base, que no nos va a dar lujos, pero sí nos va a dar lo necesario para vivir. Y ahora ya cuando veo que el capitalismo se está desmoronando pasito a pasito por muchos elementos, pues ahora ya no soporto la visión de estos chalés. En fin, cuando tengo que ir a alguno, por respeto a las personas de allí, me callo. Pero estoy deseando irme y no verlo, porque me parecen cosas delirantes que tal como está el mundo, pues se podría aprender muchos oficios útiles. Sobre la cuestión de la sanidad, pues otro día hablaré de ella también. Hay muchos elementos autocurativos y curativos que necesitamos. Toda la sanidad tecnológicamente alucinante del estado de bienestar, que lo único que hace es enfermarnos más. Todos estos asuntos los estoy contando de una manera rápida, atropellada, pero la ordenación económica de un territorio, una vez que el Concejo Abierto se ha constituido, la ordenación política, la ordenación educativa tan importante, no podemos seguir permitiendo que a nuestros niños les destruyan el cerebro y el corazón, las instituciones estatales, no podemos permitirlo. Tenemos que plantarnos y empezar a construir una nueva sociedad a partir de los elementos que nos proporciona la observación de la economía comunal, la economía comunal y de la cosmovisión comunal, y tenemos que hacerlo ya. Entonces todo esto podríamos, lo iré estructurando y lo iré publicando en mi web por puntos, para que en un momento de confusión podamos ver que el capitalismo se derrota no con palabritas, no pidiendo limosnas a los gobiernos de izquierdas o de derecha, no pensando que el trabajo es malo. El trabajo no es malo, lo que es malo es el trabajo asalariado, pero el trabajo libre, sobre todo el trabajo colectivo de ayuda mutua entre vecinos, es un trabajo decisivo. Nada impide que los vecinos, incluso en un barrio de una gran ciudad, puedan montar un pequeño tallercito, en un taller, en una de sus habitaciones, para hacer algo útil, incluso como pasatiempo, mucho mejor que estar viendo la televisión o mirando pantallas. No sé si sabéis
que cada habitante de este país dedica 6 horas a ver la televisión o a mirar pantallas, o mitad y mitad en el teléfono. Esto es aberrante. O sea, porque ¿qué conseguimos con esto? Este trabajo creativo y productivo nos desarrollaría intelectualmente, emocionalmente, convivencialmente, nos haría ser inteligentes y nos permitiría darles en las narices a las grandes empresas de producción, de distribución, de comercialización. Imaginaos que consiguiéramos, aunque solo fuera en 5 años, reducir las ventas de todas ellas en un 10-15%, porque sabríamos hacer por nosotros y nosotras mismos lo que hoy compramos con dinero. ¿Qué pasaría con esas empresas? Se echarían las manos a la cabeza, verían el fin del mundo delante de ellos. Sobre todo, el elemento decisivo es la construcción de casas por los procedimientos de la economía comunal. Ya sé que hoy tierras comunales en muchos pueblos no existen y por lo tanto ya el terreno vale mucho, pero se pueden buscar procedimientos intermedios. Yo creo mucho en la iniciativa y en el entusiasmo de la gente, y cuando se pongan a pensar en esta dirección encontrarán soluciones y remedios que hoy ni se me ocurren. Solo espero que nos lo vayan comunicando, que nos vayan diciendo cómo es. Pero se acabó el tiempo de comprarlo todo. Tenemos que pasar de comprarlo todo a construir el máximo que podamos por nuestro esfuerzo. De la misma manera que tenemos que construir nuestra sanidad, que construir la educación de nuestros hijos e hijas. Y entonces haremos un mundo propio enfrente del mundo de horror que es el actual. Por eso, cuando yo digo que el comunal no solo es nuestro pasado, sino también es nuestro futuro, y hay que hacerlo ya. Y esto exige debates tremendos, ideológicos. Vamos a ver cómo es el criterio de la libertad y las libertades en el sistema partitocrático y parlamentarista actual y en el régimen de democracia directa. ¿Qué os parece un debate en la televisión? ¿Verdad? Se atreverían y demostraríamos que las libertades actuales son falsas y que el sistema de democracia directa, o sea, el Consejo Abierto, es el único que garantiza las libertades políticas y las libertades de crítica, de expresión, de manifestación de una forma suficiente. ¿A qué no se atreven? ¿A qué no lo hacen? ¿A qué no? Pues lo vamos a hacer nosotros. Esos debates los vamos a hacer y les vamos a vencer en buena lid en debates abiertos. De la misma manera, podríamos entrar en el debate de la sanidad. Claro que podemos ganar todos estos debates y podemos ir ganando a nuestra causa más y más personas que ahora no saben por dónde tirar, porque ven que el sistema se está agotando, el sistema actual que lo han construido se está agotando y el sistema, cómo sustituirlo por otro, no saben por qué dirección va, porque claro, todo lo que nos hemos heredado de las corrientes izquierdistas y tal, pues es la solución al capitalismo, pues ya sabéis, según estos izquierdistas, es un hipercapitalismo, algo monstruoso, en donde el Estado sea el empresario total, donde no existan libertades individuales, donde la gente no participe en nada y donde no se sea propietario de nada. Ya sabéis que el sistema comunal tiene dos tipos de propiedad: la propiedad concejil, que es de todos, pero la propiedad familiar, que es muy importante. La propiedad familiar puede ser el 35 o el 40% de los bienes de un municipio, de los bienes de la tierra, de los bienes de talleres, de empresas y tal. Esto es muy importante porque la propiedad privada es la salvaguarda de las libertades, y eso de siempre, desde que se crea el sistema concejil en la Alta Edad Media, se hizo así. Bueno, pido disculpas de nuevo por el carácter atropellado de todo esto, pero digo que esto es solo una introducción que la iremos desarrollando en el futuro de una manera documentada. Los documentos se irán estableciendo en mi web. Vuelvo a recordar que mi web es Félix Rodrigo Mora, todo seguido, felixrodrigomora.org, y ahí se irán poniendo tanto los debates que hagamos sobre cuestiones legales para poner en evidencia la malevolencia, estupidez y chapucería de las leyes más importantes de este país en estos asuntos, como otras cuestiones de dirección, la organización del territorio, que tenemos que hacerlo. Incluso allí donde esto no sea hacedero por el momento, porque no sea posible hacer nada económicamente, sí podemos organizarlo mentalmente, es decir, tener un documento que lo exponga, ir explicando a la gente de los barrios, de los pueblos, de las ciudades, de qué manera tenemos que conquistar la libertad económica y con ella la libertad política, y viceversa, la libertad política y con ella la libertad económica, de tal modo que en cualquier momento que el Estado se manifieste débil, confuso o tal, podamos, digamos, dar un avance, dar un empujón y conseguir una situación
en la que el poder popular predomine sobre el poder estatal. Y eso ya sería un avance enorme, enorme hacia la revolución. Quienes dicen que la revolución no es posible es porque ellos son suficientemente cobardes y suficientemente reaccionarios para no atreverse. Claro que podemos hacerlo, solo tenemos que tener las ideas claras, la perspectiva estratégica, ir en la buena dirección y ponernos a hacerlo ya. Y estos debates también, vamos a ver que si algunos intelectuales de las instituciones se atreven a debatir sobre la legislación concejil y qué es esto y tal, ¿no? Insisto, solamente la economía comunal es no capitalista. Los que hablan de anticapitalismo y no se refieren al comunal es porque tienen en la cabeza el modelo de Corea del Norte. ¿Quién quiere el modelo de Corea del Norte? Quien lo diga, que sea honrado, que nos lo diga y hacemos un debate con él. Yo no me voy a arreglar las vestiduras, ya sé que eso es lo que tienen en la cabeza mucha gente que no se atreve a decirlo en documentos escritos, te lo dice en privado. Te lo dicen privado porque ellos se consideran que van a ser los jefazos, los capitostes del modelo norcoreano aplicado a nuestro país y están encantados de ser los dueños de todo, como la revolución cubana, revolución entre comillas, la contrarrevolución cubana que hoy ya no tiene trayectoria, ya están acabadas. Todas esas revoluciones de hace 80 años están absolutamente acabadas, no aportan nada, no suscitan el entusiasmo de nadie y no sirven de nada. Entonces, esa sociedad no capitalista y contraria al capitalismo, pues es otra sociedad, con libertad colectiva e individual, con hermandad y afecto mutuo, con un buen nivel de vida, pero sin consumo ni derroche, estable y duradera, con una alta moralidad, con virtud cívica y virtud personal, es la que nosotros proponemos. Y ya estamos poniéndonos manos a la obra a ella, ¿no? Entonces pediremos explicaciones a los que hablen de esto, pero no lo hagan. Bueno, solo quería decir que todos estos asuntos los seguiremos tratando. Yo solo he querido lanzar estas ideas como una especie de, bueno, porque si lo organizaba demasiado podía ser demasiado árido, entonces he preferido hacer una intervención oral con los elementos suficientes de confusión e incoherencia, porque creo que esto puede permitir la expansión más rápida y más activa de vuestra creatividad individual y colectiva. No solamente individual, comentarlos en vuestros grupos de amigos, en nuestros grupos familiares, que esta es la solución, este es el camino de la revolución integral que yo llevo defendiendo desde hace mucho tiempo, yo y mucha más gente naturalmente, ¿no? Si queréis tratar de estos asuntos y mandarme vuestras opiniones, pues lo podéis hacer a mi web, lo podéis hacer también al pie de los vídeos, aunque cuidadín con lo que ponéis en los vídeos, que el gran hermano os vigila y me vigila, pero bueno, pues hay maneras de ponerse en contacto conmigo y hacérmelo contar. Entonces, solo dos llamamientos. La juventud tiene que estar por el comunal, porque es lo único que le ofrece futuro. El futuro, un futuro revolucionario, la juventud como fuerza revolucionaria tiene que estar ahí. Desgraciadamente hemos sufrido un secuestro de la juventud. La juventud ha sido secuestrada por las instituciones educativas, por todo el aparato de adoctrinamiento, ha sido secuestrada y abducida. Pero esto es temporal, esto es transitorio, en algún momento tendrá que terminar y la juventud volverá a ser lo que ha sido siempre, el elemento renovador de las sociedades y la fuerza combatiente a primer nivel. Y luego también quiero hacer un llamamiento a las mujeres para que abandonen sus servicios al capitalismo, su adhesión al Estado actual feminista neopatriarcal y se sumen a la acción por el comunal, porque en la acción del comunal no hay patriarcado ni tampoco hay neopatriarcado, que es lo que hay hoy. La sociedad actual pues es una sociedad neopatriarcal, donde el Estado es el pater familia que maneja a las mujeres como quiere y las pone al servicio del capitalismo y les está usando para salvar al capitalismo en un momento que se está derrumbando, porque el capitalismo se está derrumbando tendencialmente. Nunca llega a derrumbarse del todo, pero se está desmoronando. Entonces, pues bueno, todas estas son las consideraciones que os quería hacer llegar. Todo esto lo pondremos en orden, lo iremos pensando y en unos cuantos meses tendremos todo organizado de la mejor manera posible. Hasta luego, amigas y amigos, seguimos en la lucha.